Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Shantirene. Pues aquí estoy pensando con qué podría decorar una de mis últimas creaciones. ¿Qué podría meter aquí? ¿Queréis ver cómo he hecho este cactus gigante? Y no ha sido con magia, sino con papel. ¡Acompáñame! Para hacer este cactus nos será necesario papel tipo periódico, un poco de cartón, celo, palitos de brocheta, harina, bicarbonato y agua, papel tipo servilleta, silicona caliente, una maceta, plástico, cemento, pinturas acrílicas, palillos, un poco de papel craft, algo de tierra y unas piedras para decorar. Como decía, el material principal será papel, aunque también podemos usar algo de cartón. Yo voy a usar cartón solamente para la pala principal, la que aguantará todo el peso. Voy a empezar dibujando la forma para luego recortarlo. Ahora voy a empezar a trabajar con el papel. Voy a ir cogiendo los folios de dos en dos y los arrugo un poquito para manejarlos más fácilmente. Lo primero voy a forrar esta pieza. No hace falta que esté súper perfecta, pero yo me voy ayudando de celo para ir redondeando todas las esquinas. Vuelvo a coger dos folios y hago lo mismo por la parte de atrás para cubrirlo todo bien. Si queda alguna esquinita puntiaguda, lo aplastamos un poco y listo. Esta pieza ya está lista. Ahora voy a hacer el resto de las palas sin cartón y sin plantilla. Sigo cogiendo las hojas de dos en dos, las arrugo un poco y les doy una forma redondeada y algo alargada por debajo. Con el celo nos vamos ayudando para que el papel quede en el sitio deseado. Es súper fácil y muy rápido. Tampoco hay que preocuparse mucho por la forma, porque lo suyo es que cada una sea diferente. Unas serán más redondas, otras más largas, más gorditas, según vayamos viendo. Al igual que antes, pongo dos papeles por un lado y dos papeles por el otro, y así voy haciendo todas. Para guiarme un poco con las formas, yo lo que hice fue, según las iba haciendo, las iba colocando en el suelo en la posición que me gustaría que estuvieran para ver cómo quedaría y así pues iba viendo si quedaba mejor una más grande, más pequeña o como fuera. ¿Veis? Así es como he ido poniéndolo yo. Y ya las tengo todas hechas. A Tolstoy no le ha gustado mucho. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de montarlo todo de pie, pero primero necesito una base. Lo ideal será usar una maceta, por ejemplo de plástico o algo parecido. Yo tenía este recipiente viejo de una olla eléctrica que ya no existe y era justo el tamaño que iba buscando, así que lo usaré como macetero. Lo ideal ahora será poner cemento para crear una base estable para nuestro cactus. Creo que esto se podría hacer de muchas maneras. Podríamos llenarlo todo de cemento, aunque luego pesaría bastante. También dependerá del tamaño de tu maceta, claro. Por cierto, se me olvidó comentar que estas son 23 centímetros de diámetro. Así que yo he decidido que voy a rellenar esto primero con algún material antes de poner el cemento. En mi caso tenía bastante plástico en casa, así que eso es lo que voy a poner. Y además voy primero a colocar una bolsa de esta manera para que el cemento no llegue a tocar nunca las paredes de la maceta. Así, si sale algo mal o quiero moverlo a otro sitio en cualquier momento, podría sacarlo todo sin problema. Ahora sí, relleno esta bolsa con más plástico y compruebo que la pala que irá ahí quedará a una buena altura. Bueno, pues ahora voy a preparar la pala para sujetarla al plástico y lo haré con estos palos de brocheta. Son los que utilizaré para todo el proyecto, aunque si tuviese que repetirlo ahora quizás pondría para la base un palo más grueso, para que sujete todo mejor. Yo os comento cómo lo hice y a lo largo del proyecto os iré diciendo los errores o problemas que me he ido encontrando.
Por supuesto, habrá mejores maneras de hacerlo, y todo siempre es mejorable. Pues este palito lo he introducido por dentro con un poco de cola blanca, simplemente para que no se mueva demasiado, y también pongo un poco más de cola en la base. De esta manera lo he pinchado en el plástico y ahora lo que haré será preparar un poco de cemento. Aquí tenemos a Tolstoy comprobando que el proceso con el cemento vaya bien. Aquí he doblado un poco el plástico para que quede pegado por arriba al cemento y pondré más plástico por encima y más cemento, así hasta que quede todo bien relleno y compacto. Justo en la base de la pala he decidido poner más papel enrollado para reforzar más esa parte que es muy estrecha. Sigo poniendo cemento y papel según veo necesario. Por aquí me quedó muy fino el cemento y se ve que lo moví un poco antes de que secara, así que se abrió. Pero voy a seguir con el trabajo y más adelante veré si necesito poner más cemento. Pues voy a seguir con la siguiente pala, que irá puesta justo aquí encima. Esta pieza la pondré tal que así. Pero antes de nada voy a colocar a todas las piezas el palo de brocheta igual que hice antes, pero esta vez con silicona caliente. Pongo un poco a lo largo del palo antes de introducirlo, luego en la base y finalmente lo introduzco en la otra pala y pongo bien de silicona para sellarlo. Por aquí ya os había comentado que se había caído el cemento y decidí ponerle más papel para hacer la base más ancha, esta vez pegando con silicona. Yo os aconsejaría que sobre todo para esta primera pala pusieras o bien un palo más grueso como decía antes o clavar más brochetas al cemento. Yo me di cuenta más adelante de que no era suficiente con una e he ido arreglándolo como he podido introduciendo algunas más según lo iba montando. Continuamos con el montaje y ahora voy a poner esta pala de la izquierda. Esta de aquí quizás ha sido también otro error porque la hice demasiado larga y estrecha. Además, como veréis más adelante, lleva otra encima, así que hubiera quedado más estable un poco más corta. Pero luego lo vamos viendo. Lo bueno que tiene de haberlas hecho solo con papel es que se pueden moldear muy fácilmente. Por ejemplo, esta la he arrugado y la he dejado un poco curva para que quede más natural y no estén todas tan tiesas. Aquí es cuando me he dado cuenta de que le va a faltar estabilidad según vaya subiendo toda la estructura y he decidido colocarle algunos palos más de brocheta por donde he podido. No pasa nada porque aún le quedan muchas capas a este cactus y podemos ir escondiéndolos. Así es como va quedando y ahora vamos a por la siguiente pala, que es la de la derecha, y la voy a introducir tal que así. Como veis está encajada pero sin pegamento todavía, así que le pondré un poco de silicona, la vuelvo a dejar en su sitio y por supuesto bien de pegamento también por fuera. Ahora vamos con los siguientes niveles. Aquí estoy tanteando dónde me viene mejor engancharla. Como da la casualidad de que la hice muy larga, la engancharé a la base o pala principal para que esté más estable, pero de manera que quede por detrás de la otra, así parecerá que sale de la más pequeña. ¿No creéis? Bueno, si no lo parece tampoco pasa nada, pero me gusta cómo quedan así. Igual en esta perspectiva no se aprecia demasiado, pero la he colocado girada hacia un lado para que no queden todas en la misma posición. Vamos subiendo de altura y la siguiente pala saldrá de aquí, pero como el palo es bastante largo, lo voy a clavar también a la de abajo para que tenga más estabilidad. No se ha visto muy bien, pero está clavada a la pieza de abajo, aunque parezca que salga de la de arriba. No he clavado el palo completamente hasta el fondo, sino que he dejado un trozo de separación para conseguir ese efecto. Y luego lo he pegado bien con silicona.
La siguiente irá también encajada a la de abajo. Por supuesto, le pongo muy bien de silicona por detrás y le doy forma para que esté más natural. Ahora voy a colocar esta pequeñita. Esta no quiero que quede tan plana, para ello la voy a agarrar un poco en la base con algo de celo. Seguimos subiendo niveles y ahora toca esta de aquí, y esta sí que va clavada directamente a la de arriba. Teniendo eso en cuenta y que faltan otras dos más arriba del todo, igual la hice demasiado larga. Un poco más corta le dará más estabilidad. Las dos últimas son mucho más pequeñas y estrechitas, parecen orejitas de conejo. Incluso para darle más forma le he puesto un poco más de celo sujeto abajo. Por detrás he decidido meter un palo más en la segunda pala encajado justo hasta donde empieza la última pala más grande y lo he pegado bien con silicona. Como veis hay varios palos que he ido metiendo durante el proceso, los voy a cortar y luego pondré más papel para cubrirlo todo. Como veis por aquí, también he colocado unos palos más enganchados al cemento, así que lo cubriré todo bien. Ha llegado la hora de preparar la masa para cubrir todo el cactus. Para ello solo necesitaremos harina, agua y un poco de bicarbonato. Yo voy echando a ojo hasta conseguir una masa con consistencia pero un poco floja, que se pueda coger con un pincel. A Tolstoy le ha encantado este engrudo y dice que quiere ser él quien lo ponga en el cactus. Varias veces metió la pata en el bol mientras estaba trabajando. Pues aparte del engrudo que acabamos de hacer, vamos a necesitar también papel blando. Puede ser tipo servilleta o papel higiénico, que es el que usaré yo. Con un pincel aplico un poco del engrudo sobre el cactus y a continuación pongo el papel. Con el pincel un poco mojado pongo un poco más de masa también por encima en las zonas que están menos húmedas, si no se romperá. Y así vamos colocando por encima trozos de papel hasta que cubramos todo bien. Esta es la primera capa, que es la más complicada de poner. Con las siguientes capas mejorará el resultado. Lo mejor es esperar a que seque para seguir poniendo masa hasta cubrirlo todo bien. Mientras iba secando he decidido poner algún palo más de soporte en algunos brazos. Aún estamos a tiempo porque aún falta mucho por cubrir, aunque no es muy buena idea tocarlo mucho antes de que seque, como he hecho yo. Aprovecho también para poner más cemento. Ya está seco y ha llegado el momento de darle una segunda mano con el engrudo. Añado papel en las zonas donde creo que lo necesita. En las que está bien cubierto solo pongo masa para mejorar un poco la apariencia. Empezamos con los problemas. Esta pala de aquí ya había comentado al principio que había cometido el error de hacerla demasiado larga y fina en la base para el peso que lleva. Voy a intentar salvarla poniendo un poco de silicona caliente para ver si se sujeta un poco más alta, porque siento que se va a ir cayendo. Si no funciona, tendré que hacer cirugía. Como veis he colocado una cuerda para que se mantenga así mientras seca. Mientras tanto vamos a empezar con la pintura.
He mezclado varios tonos de verde sin importar demasiado el tono resultante, es simplemente para darle una primera capa de fondo a todo el cactus. Ya está todo cubierto y ahora voy a empezar a matizar el color. Le voy a añadir negro para que quede un verde más apagado y también le añado algo de blanco para que no quede tan oscuro. Volvamos al problema con este brazo. Ya le quité la cuerda y acabó cediendo de nuevo. Estas de la derecha, como veis, están perfectas porque son más cortas y no soportan ningún peso. Esta otra, en cambio, aunque tiene una forma muy bonita, creo que la solución sería cortarle un trocito de abajo, justo donde se estrecha. Es una pena porque ya está pintado, pero creo que podría salvarlo antes de que sea más tarde, porque por ahí se ha empezado a rasgar. Así que lo mejor será hacerle una cirugía. ¿Lo intentamos? Pues tijeras. Una vez que lo he arrancado del sitio, le he cortado con las tijeras un poco lo que sobraba y lo vuelvo a encajar. Ha quedado un hueco que voy a rellenar con un poco de papel pegándolo con silicona y luego forraré lo de fuera con el trozo de papel ya pintado que sobró de antes. Obviamente no encaja perfecto, pero lo voy ajustando y pegándolo con la silicona. Al cactus le voy a dar otra mano de pintura, así que esas grietas se cubrirán todas. He decidido que le voy a dar al cactus algún toque marrón para simular alguna zona un poco seca. Para ello he mezclado varios tonos marrones con amarillo ocre y blanco. También le añadí un poco de bicarbonato a la pintura para que esas zonas tengan una textura más rugosa. Voy a empezar pintando unas pintitas de un tono beige, que he conseguido mezclando varios tonos marrones, amarillo ocre y blanco. Aquí también añadí un poco de bicarbonato. Usaré esta herramienta para coger bastante pintura y que quede un poco de relieve. Para las púas voy a utilizar estos palillos de madera. Mi cactus es una opuntia y aunque hay de muchos tipos, la mayoría tienen espinas largas, gruesas y en pocas cantidades. Y esa es la especie que yo voy a intentar imitar. Y de esta manera las iré colocando. A estas púas les voy a dar unas pinceladas de blanco. Y también le daré unos toquecitos en marrón oscuro. Ahora estoy poniendo algún puntito blanco por encima de algunos de los puntos beige. Simplemente voy probando para que no quede todo tan plano. Y sigo colocando las espinas.
Pues el último paso es arreglar la maceta y decorarla un poco. Lo primero que haré será pintarla y voy a preparar una pintura de color terracota. También añadiré bicarbonato para darle textura. Esta es la técnica que se utiliza para crear objetos de cerámica falsa. Por si os interesa y no habéis visto el vídeo que hice específico de esto, os dejo por aquí el link. Por último, y para darle un toque realista al cactus, voy a colocar un poco de tierra y piedrecitas. Primero he colocado un poco de papel craft para que sea más fácil colocar la tierra y que no se vea el plástico. ¿Qué os ha parecido este cactus gigante hecho con papel? ¿Os animaríais a hacer uno? Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo para apoyar el canal y suscribirte dándole a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.